Imagínate un mundo antiguo, donde el rugido del viento en las montañas y el choque de espadas definían el destino de las naciones. En el año 218 a.C., un hombre se alzó contra todo pronóstico, desafiando no solo a un imperio, sino a la propia naturaleza. Su nombre era Aníbal Barca, un general cartaginés cuya audacia aún resuena en los ecos de la historia. Su misión era tan audaz que parecía un mito: llevar un ejército de decenas de miles de hombres, junto con elefantes de guerra, a través de los Alpes, una cordillera de picos helados, desfiladeros traicioneros y tormentas que parecían castigos divinos. Nadie lo había intentado antes. Nadie creía que fuera posible. Los romanos, seguros en su supremacía, se burlaban de la idea, convencidos de que los Alpes eran un bastión inexpugnable, un muro erigido por los dioses para proteger su ciudad eterna. Pero Aníbal no era un hombre común. Nacido en Cartago, una ciudad de navegantes, comerciantes y guerreros en el norte de África, creció bajo el peso de un juramento sagrado: vengar la derrota de su pueblo a manos de Roma, la superpotencia que dominaba el Mediterráneo con un puño de hierro. Aníbal no era solo un estratega, era una fuerza de la naturaleza, un líder cuya visión trascendía los límites de su tiempo. A los 29 años, comandó una expedición que no solo desafió a Roma, sino al orden establecido del mundo antiguo. Imagina la escena: un amanecer frío en los Pirineos, el aliento de los soldados formando nubes en el aire, los elefantes moviendo sus trompas con inquietud, y Aníbal, de pie en una colina, mirando hacia los Alpes con una mezcla de determinación y desafío. Esta no es solo una historia de guerra. Es una odisea épica de coraje humano, de ingenio que doblegó montañas, de sacrificio que forjó una leyenda. ¿Cómo logró Aníbal cruzar los Alpes con elefantes? ¿Qué lo impulsó a arriesgarlo todo contra el enemigo más formidable de su era? ¿Qué lo convirtió en un nombre que aún pronunciamos con reverencia? Acompáñanos en un viaje al corazón de una de las hazañas más extraordinarias de la antigüedad, un relato donde un hombre, sus bestias y su voluntad desafiaron a los dioses, a la naturaleza y al destino mismo. Para comprender la grandeza de esta hazaña, debemos retroceder al siglo III a.C., a un mundo donde dos ciudades luchaban por la supremacía del Mediterráneo: Cartago y Roma. Cartago, situada en lo que hoy es Túnez, era una joya fenicia, un faro de comercio y poder marítimo. Sus puertos rebosaban de barcos cargados de oro, marfil, púrpura y especias exóticas. Sus calles vibraban con el bullicio de mercaderes, artesanos y sacerdotes que ofrecían sacrificios a dioses como Baal, Ammón y Tanit. Las murallas de Cartago, triples y colosales, protegían una ciudad que combinaba riqueza y ambición. Sus ciudadanos, descendientes de los fenicios, eran navegantes legendarios, capaces de cruzar mares tormentosos para establecer colonias desde Iberia hasta el Levante. Sus templos, adornados con mosaicos y estatuas, humeaban con ofrendas diarias, mientras los oráculos leían el futuro en las entrañas de los animales. Cartago no era solo una ciudad, era un imperio comercial, una red de puertos y alianzas que abarcaba medio mundo conocido. Pero Cartago no estaba sola en su grandeza. Al otro lado del Mediterráneo, Roma, una ciudad de 7 colinas, estaba forjando un imperio con una disciplina militar sin igual. Sus legiones, armadas con escudos rectangulares, espadas cortas y lanzas, marchaban en formaciones precisas, conquistando tierras y aliados con una eficiencia que aterrorizaba a sus enemigos. Roma no era solo una ciudad, era una máquina de guerra, un sistema de leyes, alianzas y ambición que absorbía culturas y las transformaba en algo nuevo. Los romanos veneraban a Júpiter y Marte, pero su verdadera religión era la disciplina, la lealtad al Senado y al pueblo de Roma. Mientras Cartago comerciaba, Roma conquistaba. Mientras Cartago navegaba, Roma construía carreteras. Las dos ciudades estaban destinadas a chocar, y ese choque definiría una era. Entre 264 y 241 a.C., Cartago y Roma libraron la Primera Guerra Púnica, una lucha brutal por el control de Sicilia y el Mediterráneo occidental. Fue una guerra de desgaste, librada en mares y costas, donde los barcos cartagineses, ágiles y maniobrables, se enfrentaron a la tenacidad romana. Roma, aunque novata en la guerra naval, construyó una flota imitando los diseños cartagineses y añadió un arma innovadora: el Corvus, un puente de abordaje que convertía las batallas navales en combates terrestres. Los romanos, con su infantería pesada, dominaban en el abordaje, mientras los cartagineses confiaban en la velocidad y la maniobra. La guerra duró 23 años, agotando a ambas potencias. Al final, Roma venció. Cartago perdió Sicilia, Córcega y Cerdeña, y fue forzada a pagar tributos que drenaron sus arcas. La derrota dejó a Cartago humillada, su orgullo herido, su economía tambaleante. Pero la ciudad no se rindió. Sus líderes, especialmente la familia Barca,
juraron vengarse. Amílcar Barca, padre de Aníbal, fue uno de los generales más brillantes de Cartago. Durante la Primera Guerra Púnica, defendió Sicilia contra los romanos con recursos limitados, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. Tras la derrota, Amílcar vio en Iberia la clave para reconstruir el poder cartaginés. Llevó a su hijo, un niño de 9 años, a un templo sagrado en Cartago. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, ante un altar humeante con ofrendas, Amílcar hizo que Aníbal jurara odio eterno a Roma. Ese momento, cargado de solemnidad, no fue un simple ritual, fue el cimiento de una vida dedicada a la venganza. Aníbal, con los ojos fijos en las llamas, prometió dedicar su vida a la lucha contra Roma. Ese juramento resonaría a través de los siglos, un eco que aún sentimos en las páginas de la historia. Amílcar llevó a Aníbal a Iberia, una tierra rica en recursos pero fracturada por tribus belicosas, celtíberos, lusitanos, turdetanos. Allí, Aníbal creció entre soldados, aprendiendo el arte de la guerra, la diplomacia y la estrategia. Cabalgaba junto a su padre, observaba las negociaciones con los jefes tribales, estudiaba los movimientos de las tropas. A los 18 años, cuando Amílcar murió en batalla contra una tribu ibérica en 228 a.C., Aníbal asumió el mando a los 26 años, tras un breve interregno de su cuñado Asdrúbal. Su carisma era magnético, su mente, un torbellino de ideas. Los soldados lo adoraban, viéndolo como un líder que compartía sus penurias. Los jefes tribales lo respetaban, impresionados por su habilidad para hablar sus lenguas y honrar sus costumbres. Aníbal conquistó ciudades ibéricas como Cartagena, forjó alianzas con tribus celtíberas, y extrajo plata de las minas de Sierra Morena para financiar su ejército. Su visión era clara: transformar Iberia en una base de poder para desafiar a Roma. En 219 a.C., Aníbal atacó Sagunto, una ciudad aliada de Roma en la costa este de Iberia. El asedio fue brutal pero calculado. Aníbal sabía que provocar a Roma desataría una guerra, pero estaba listo. Durante 8 meses, sus tropas asediaron Sagunto, usando torres de asedio, arietes y catapultas. Los defensores lucharon con ferocidad, pero la ciudad cayó. Los romanos, indignados, declararon la Segunda Guerra Púnica, exigiendo la entrega de Aníbal como criminal. Cartago, respaldada por los aliados de Aníbal, se negó, y la guerra comenzó. Roma planeaba enfrentarlo en Iberia o interceptarlo en el mar, confiando en su flota y en las defensas naturales de Italia, especialmente los Alpes, que consideraban impenetrables. Pero Aníbal tenía un plan que desafiaba toda lógica: invadir Italia por tierra, llevando la guerra al corazón del enemigo, sorprendiendo a Roma en su propio territorio. Aníbal reunió un ejército formidable: 50,000 soldados de infantería, 9,000 jinetes, y 37 elefantes de guerra. Los elefantes, traídos probablemente del norte del Sáhara, eran colosos de 3 metros de altura, con colmillos reforzados con puntas de bronce y armaduras de cuero. Entrenados para cargar contra formaciones enemigas, su sola presencia podía desmoralizar a un ejército. Los soldados eran una mezcla de culturas: infantes iberos armados con espadas curvas, capaces de cortar escudos; jinetes númidas, célebres por su agilidad y ataques relámpago; arqueros baleares, cuya precisión era legendaria; y galos, reclutados en el camino, ansiosos por vengarse de Roma. Este ejército no era solo una fuerza militar, era un testimonio de la visión de Aníbal, capaz de unir a hombres de lenguas, creencias y orígenes diferentes bajo una causa común: la destrucción de Roma. La preparación fue meticulosa. Aníbal almacenó provisiones, reforzó las alianzas con las tribus ibéricas, y entrenó a sus tropas en tácticas combinadas, integrando infantería, caballería y elefantes. Consultó a los oráculos cartagineses, ofreciendo sacrificios a Baal y Tanit, buscando la bendición de los dioses para una empresa que parecía desafiar su voluntad. Los augurios eran ambiguos. Las entrañas de los animales mostraban signos de victoria, pero también de sacrificio. Aníbal, imperturbable, interpretó los presagios a su favor. En la primavera de 218 a.C., su ejército comenzó la marcha, dejando atrás las tierras cálidas de Iberia y avanzando hacia un horizonte incierto. El primer obstáculo fueron los Pirineos, una cadena montañosa que separaba Iberia de la Galia. Aníbal los cruzó con rapidez, sobornando a algunas tribus con oro y derrotando a otras en escaramuzas rápidas. Sus jinetes númidas, ligeros y veloces, dispersaron a los enemigos, mientras los elefantes marchaban en la retaguardia, su presencia intimidando a cualquier oposición. El río Ródano, en el sur de la Galia, presentó un desafío mayor. Sus aguas, anchas y turbulentas, eran un obstáculo formidable para un ejército de tal tamaño.
Los elefantes, temerosos del agua profunda, se resistían a cruzar. Aníbal ordenó construir balsas improvisadas, hechas de troncos y cuerdas, cubiertas con tierra para engañar a las bestias y hacerles creer que pisaban suelo firme. Los soldados vadearon el río, sosteniendo escudos sobre sus cabezas, mientras los arqueros baleares cubrían las orillas, repeliendo a las tribus galas que lanzaban flechas desde la distancia. Aníbal, siempre al frente, cruzó en una balsa junto a los elefantes, calmándolos con su presencia. En el Ródano, un pequeño ejército romano, enviado para interceptarlo, intentó detenerlo. Aníbal, con una maniobra de flanqueo, usó su caballería númida para rodear a los romanos, mientras su infantería ibérica los aplastaba. La victoria fue rápida, pero Aníbal no se detuvo a celebrar. Sabía que el verdadero desafío aguardaba: los Alpes, una muralla de roca y hielo que pondría a prueba la voluntad de cualquier mortal. En el otoño de 218 a.C., Aníbal emprendió la travesía que lo inmortalizaría, el cruce de los Alpes. Durante 15 días, su ejército enfrentó un infierno blanco que puso a prueba los límites del cuerpo y el espíritu. Imagina la escena: un amanecer gris, el viento aullando como un lobo hambriento, la nieve cayendo en cortinas que cegaban la vista. Los pasos alpinos eran angostos, apenas lo suficientemente anchos para que los elefantes pasaran en fila. El hielo cubría los senderos, haciendo que hombres y bestias resbalaran hacia abismos sin fondo. Las tormentas azotaban sin piedad, y el frío penetraba hasta los huesos, matando a los más débiles. Los soldados, envueltos en pieles y capas raídas, avanzaban con pasos pesados, sus rostros curtidos por el viento. Los elefantes, colosos de fuerza, luchaban contra el terreno. Sus patas rompían caminos frágiles, y sus cuerpos temblaban bajo el peso del hielo. Cada paso era una batalla contra la naturaleza misma. Las tribus galas, celosas de sus montañas, eran otro enemigo. Desde las alturas, lanzaban rocas, flechas y lanzas, diezmando las filas cartaginesas. Aníbal, anticipando estas emboscadas, enviaba exploradores númidas para detectar trampas. En una ocasión, un grupo de galos bloqueó un desfiladero, exigiendo tributo. Aníbal, con astucia, fingió negociar, enviando emisarios con falsas promesas. Al caer la noche, sus tropas atacaron, escalando las laderas bajo la cobertura de la oscuridad, dispersando a los galos y capturando sus provisiones. Pero las tribus no eran el único peligro. La logística era un desafío colosal. Los elefantes requerían toneladas de alimento diario, hierba, grano, ramas, pero las montañas ofrecían poco más que roca y nieve. Los soldados, hambrientos, sobrevivían con raciones escasas de pan duro, carne seca y agua helada de los arroyos. La moral se desplomaba. Algunos iberos, agotados por el frío y el hambre, susurraban sobre regresar a sus hogares. Los galos reclutados, menos disciplinados, amenazaban con desertar, tentados por la idea de saquear aldeas locales en lugar de seguir la marcha. Aníbal, consciente del riesgo de un motín, actuaba con una mezcla de empatía y autoridad. Caminaba entre sus hombres, compartiendo sus penurias, durmiendo en la nieve junto a ellos, comiendo las mismas raciones escasas. Sus palabras, pronunciadas en lenguas que sus intérpretes traducían, eran un bálsamo para las almas cansadas. Más allá de estas montañas está Roma, y con ella, la gloria eterna. Su presencia era un faro en la tormenta, un recordatorio de que el líder creía en la misión, incluso cuando la muerte acechaba en cada paso. En las noches más oscuras, reunía a sus oficiales alrededor de fogatas parpadeantes, trazando mapas en la nieve, discutiendo rutas y estrategias. Su conocimiento de las estrellas, aprendido de los navegantes cartagineses, le permitió orientarse en la tormenta, guiando al ejército cuando los caminos desaparecían bajo la nieve. Un momento crítico llegó cuando un desprendimiento de rocas bloqueó un paso clave. El camino, ya angosto, quedó sepultado bajo toneladas de piedra. Los elefantes, atrapados en un desfiladero, rugían de frustración, sus trompas alzadas en señal de pánico. Los soldados, al borde de la desesperación, miraban a Aníbal, esperando una solución. Él, con un ingenio que se convertiría en leyenda, ideó un plan audaz. Ordenó a sus hombres encender hogueras alrededor de las rocas, quemando madera escasa hasta que las piedras ardían al rojo vivo. Luego, rociaron las rocas con vinagre, una sustancia ácida transportada en ánforas para preservar alimentos. El vinagre, al contacto con el calor, debilitaba la piedra, fracturándola. Los soldados, con picos, martillos y manos desnudas, rompieron las rocas fragmentadas, despejando el camino tras días de trabajo agotador. Este acto de creatividad, nacido de la desesperación, salvó la expedición,
pero no sin un costo devastador. Cada día traía nuevas pérdidas. Los elefantes, debilitados por el frío y la falta de alimento, comenzaron a morir. Algunos cayeron por precipicios, sus cuerpos estrellándose contra las rocas cientos de metros abajo. Otros, demasiado agotados, colapsaron en la nieve, sus últimos rugidos desvaneciéndose en el viento helado. Los hombres no estaban mejor. El frío mataba a los heridos, congelando sus cuerpos en posturas de agonía. Las enfermedades, fiebres, infecciones, gangrena, se propagaban en las filas, agravadas por la humedad y la malnutrición. Los caballos, esenciales para la caballería, sucumbían al agotamiento, sus cuerpos abandonados en los senderos. Se estima que Aníbal perdió la mitad de su ejército, unos 25,000 hombres, miles de caballos y la mayoría de sus elefantes. La marcha, que comenzó con 50,000 almas, se redujo a un espectro de su antigua gloria. Sin embargo, Aníbal nunca flaqueó. Su determinación era contagiosa, un fuego que mantenía viva la esperanza en los corazones de sus hombres. Cuando finalmente divisaron las llanuras del Po, al pie de los Alpes, el ejército estaba exhausto pero vivo. Aníbal, de pie en una colina, señaló el horizonte y dijo, según la leyenda, allí está Italia, y con ella, nuestro destino. Su ejército, reducido a 20,000 infantes, 6,000 jinetes y un puñado de elefantes, había logrado lo imposible. Los romanos, que esperaban enfrentarlo en el mar o en Iberia, quedaron atónitos. Un invasor había atravesado los Alpes, desafiando la lógica, la naturaleza y los dioses. El cruce no fue solo una hazaña militar, fue un acto de voluntad, un testimonio del liderazgo de Aníbal, que convirtió una misión suicida en una leyenda viva. La llegada de Aníbal a Italia marcó el comienzo de una campaña que humilló a Roma como nunca antes. Entre 218 y 216 a.C., libró 3 batallas que demostraron su genio militar y llevaron a Roma al borde del colapso. En diciembre de 218 a.C., en la batalla del Trebia, Aníbal aprovechó el frío invernal y una emboscada para aplastar a un ejército romano. Ocultó a sus jinetes númidas en un bosque cubierto de nieve, atrayendo a los romanos a cruzar un río helado. Las legiones, empapadas y agotadas, fueron atacadas por todos lados. Los elefantes, aunque pocos sobrevivieron al cruce, sembraron el pánico, cargando contra las filas romanas con rugidos que resonaban en el valle. La infantería ibérica y gala cerró la trampa, mientras los númidas cortaban las rutas de escape. Unos 20,000 romanos murieron, sus cuerpos amontonados en la nieve, mientras los supervivientes huían en desbandada. El Senado romano, reunido en la Curia, comenzó a temer al cartaginés, un enemigo que parecía invencible. En 217 a.C., Aníbal tendió otra emboscada maestra en el lago Trasimeno, en el centro de Italia. Ocultó su ejército en la niebla de un valle, aprovechando la bruma matinal para esconder sus movimientos. Los romanos, liderados por el cónsul Flaminio, marcharon confiados, sin enviar exploradores. Aníbal atacó desde las colinas, rodeando a 25,000 legionarios. En horas, 15,000 murieron, sus gritos ahogados por la niebla. Flaminio, atrapado en la orilla del lago, fue decapitado por un jinete númida, su cabeza exhibida como trofeo. La derrota fue un golpe devastador para Roma, que perdió a uno de sus líderes y a miles de sus mejores hombres. Los ciudadanos, reunidos en el foro, lloraban a sus muertos, mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios a Júpiter, rogando protección contra el invasor. Roma, desesperada, reunió un ejército colosal para detener a Aníbal. En agosto de 216 a.C., en la llanura de Cannas, en el sur de Italia, Aníbal logró su obra maestra. Con 50,000 hombres, enfrentó a 86,000 romanos, liderados por los cónsules Varrón y Paulo. Aníbal dispuso sus fuerzas en una formación cóncava, con el centro débil, compuesto por galos e iberos, y los flancos fuertes, reforzados por su caballería númida y pesada. Cuando los romanos atacaron, el centro cedió deliberadamente, atrayéndolos a una trampa. Los flancos cartagineses, liderados por los hermanos de Aníbal, Magón y Asdrúbal, rodearon al enemigo, encerrándolo en un anillo de acero. Los elefantes, aunque escasos, cargaron con furia, aplastando las primeras líneas romanas. La caballería númida, galopando como el viento, cortó las rutas de escape, mientras la infantería ibérica y gala masacraba a los legionarios atrapados. En un solo día, 70,000 romanos murieron, sus cuerpos cubriendo la llanura como una alfombra de sangre. Fue una de las peores derrotas en la historia militar,
un desastre que dejó a Roma sin ejército y sin esperanza. La ciudad eterna tembló. Ciudades aliadas como Capua, Siracusa y Tarento desertaron, uniéndose a Aníbal. Los senadores, reunidos en sesiones secretas, debatían rendirse o sacrificar más hombres. Las mujeres romanas, vestidas de luto, llenaban los templos, ofreciendo joyas y oraciones a los dioses. Aníbal, a solo 400 kilómetros de Roma, parecía invencible. Sus hombres, agotados pero triunfantes, acampaban en las colinas de Apulia, celebrando con vino robado y canciones en lenguas diversas. Pero la victoria tenía un costo. El ejército de Aníbal estaba exhausto, sus recursos eran limitados, y Cartago, debilitada por la guerra, no envió refuerzos. Aníbal necesitaba máquinas de asedio, torres, catapultas, arietes, para tomar Roma, pero no las tenía. Las murallas de la ciudad, reforzadas tras la Primera Guerra Púnica, eran inexpugnables sin equipo adecuado. Además, las ciudades aliadas que se unieron a Aníbal exigían protección, dispersando sus fuerzas. Durante 15 años, Aníbal permaneció en Italia, viviendo de la tierra, saqueando granjas y aldeas, ganando aliados entre los galos del norte y las ciudades griegas del sur. Su presencia era una sombra constante sobre Roma, un recordatorio de su vulnerabilidad. Pero Roma, resiliente y astuta, se adaptó. Los romanos adoptaron una estrategia de desgaste, conocida como la táctica fabiana por el general Quinto Fabio Máximo. Evitaban batallas directas, hostigando a Aníbal con ejércitos más pequeños, cortando sus líneas de suministro y atacando a sus aliados. Esta guerra de guerrillas agotó a Aníbal, cuyos hombres, lejos de casa, añoraban sus tierras. La moral cartaginesa comenzó a flaquear, mientras Roma reclutaba nuevos ejércitos, entrenados para contrarrestar las tácticas de Aníbal. El punto de inflexión llegó con Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano. Joven, brillante y audaz, Escipión estudió las tácticas de Aníbal, admirando su genio mientras planeaba su derrota. En 210 a.C., Escipión conquistó Iberia, capturando Cartagena y derrotando a los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón. En 204 a.C., llevó la guerra al norte de África, invadiendo Cartago misma. Aníbal, forzado a abandonar Italia, regresó para defender su patria. En 202 a.C., en la batalla de Zama, cerca de Cartago, los dos genios militares se enfrentaron. Escipión, con un ejército mejor preparado y elefantes capturados de los cartagineses, había aprendido de Aníbal. Usó tácticas de flanqueo, neutralizó la caballería númida con mercenarios y rompió las líneas cartaginesas. Aníbal, con un ejército agotado y reclutas novatos, luchó con valentía, pero fue derrotado. Cartago se rindió, aceptando términos humillantes, la entrega de su flota, la pérdida de sus territorios y tributos aplastantes. La Segunda Guerra Púnica terminó, y Roma se alzó como la potencia indiscutible del Mediterráneo. Aníbal, ahora un paria, fue exiliado. Vagó por el Mediterráneo, sirviendo como consejero militar en cortes extranjeras, en Tiro, en Efeso, en Creta. Roma, obsesionada con su captura, lo persiguió sin descanso, enviando espías y emisarios para rastrearlo. En 183 a.C., acorralado en Bitinia, en la actual Turquía, Aníbal decidió su destino. Se dice que tomó veneno, guardado en un anillo para tal momento, pronunciando sus últimas palabras: «Liberemos a Roma de su ansiedad». Tenía 64 años. Su muerte marcó el fin de una era, pero no de su legado. Cartago, debilitada, sería destruida en la Tercera Guerra Púnica en 146 a.C., sus ruinas sembradas con sal por los romanos. Pero el nombre de Aníbal perduró, grabado en la memoria de la humanidad. El cruce de los Alpes sigue siendo una de las mayores hazañas militares de todos los tiempos. Aníbal demostró que la audacia, la estrategia y la voluntad podían desafiar a un imperio. Sus tácticas, especialmente en Cannas, se estudian en academias militares hasta el día de hoy, desde West Point hasta Sandhurst. Su formación cóncava, su uso de la caballería, su habilidad para explotar el terreno, inspiraron a generales como Napoleón, que cruzó los Alpes en 1800 evocando a Aníbal, y a estrategas modernos como Patton y Hearthcote, quienes analizaron Cannas para planificar batallas en el siglo XX. Pero el legado de Aníbal va más allá de la guerra. Fue un líder que unió a un ejército diverso, iberos, númidas, galos, baleares, bajo una visión común, demostrando que la fuerza no está solo en las armas, sino en la voluntad colectiva. Fue un hombre que compartió las penurias de sus soldados, que lloró por sus pérdidas, que arriesgó todo por una causa mayor. Su historia es también una tragedia. Aníbal venció batallas, pero no la guerra.
Su sueño de destruir Roma se desvaneció, y Cartago cayó. Sin embargo, esa tragedia lo hace humano, no un dios ni un tirano, sino un líder que enfrentó lo imposible con coraje y genio. En un mundo moderno lleno de desafíos, políticos, sociales, ambientales, Aníbal nos enseña a mirar más allá de los obstáculos, a liderar con empatía, a soñar lo inalcanzable. Su odisea alpina no fue solo un acto de guerra, fue un testimonio del espíritu humano, una chispa que ilumina nuestra capacidad para superar lo imposible. Cruzar los Alpes con elefantes no fue solo una maniobra militar, fue una declaración de que los límites son solo pruebas para los que se atreven. Hoy, los Alpes permanecen como testigos silenciosos de su paso. Sus picos, ahora recorridos por senderistas y esquiadores, guardan el eco de los elefantes, de los soldados, de un hombre que desafió lo imposible. Las ruinas de Cartago, bañadas por las olas del Mediterráneo, susurran su nombre, sus piedras desgastadas contando historias de gloria y pérdida. En los libros de historia, Aníbal brilla como un faro de audacia, un recordatorio de que los límites son solo pruebas para los que se atreven. Esta no es solo la historia de un hombre, es la nuestra. Es una llamada a cruzar nuestras propias montañas, a enfrentar nuestros propios imperios, a escribir nuestro propio legado. Suscríbete para explorar más historias épicas que han moldeado el mundo. Comparte este viaje por los Alpes, donde Aníbal y sus elefantes desafiaron a Roma y dejaron una marca eterna. Únete a la aventura, porque la leyenda de Aníbal Barca no solo vive en el pasado, resuena en cada uno de nosotros, inspirándonos a soñar, a luchar, a conquistar.